Bueno, que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta bendita noche. El mejor saludo que puedo darles es la paz de Dios con todos ustedes. Bueno, pues como bien decía el responsable, hermano Roger, doy gracias al Señor, de verdad me siento muy privilegiado. Es un honor, es un privilegio que para mí, que yo no soy nada, pues que tenga la oportunidad de estar con la juventud asturias. Doy gracias al responsable y también al coordinador de la juventud y bueno, todos los siervos y a toda la juventud, gracias por permitirme estar aquí entre vosotros, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que a mí no me gusta hablar de mí porque de mí no hay nada que hablar, siempre es del Señor, pero solamente siempre he procurado acercarme al Señor sin pretensiones, solamente para conocerle, porque es la verdadera cercanía. Cuando tú tienes deseo de conocerle y de tratar con Él, y cuando te enamoras más de su rostro que de su mano, entonces las cosas empiezan a ir bien. Es más importante la relación que tengas con Él que lo que puedas conseguir con Él. Y bueno, la verdad es que hoy nos está bendiciendo el Señor y así, sin rodear mucho, me gustaría, yo consultaba al Señor y decía, Señor, ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo decir? Todo lo que yo diga ustedes ya lo van a saber, seguramente, como yo o mejor que yo, pero simplemente quiero entregar lo que el Señor ha marcado en mi corazón. ¿Amén? Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, ¿qué hay entre tú y Dios? Vamos a leer, es una escritura larga, pero solamente vamos a leer un verso, ¿vale? Todo aquel que tenga Biblia me acompaña, Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores y experimentado en el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y finalizo con esta frase. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Un aplauso a este Rey de Gloria, por favor. Santo eres, Padre. Me gustaría ir fundamentando un poquito lo que voy diciendo, así ladrillo a ladrillo, por decirlo de alguna manera. Le he preguntado o he dicho que le dijeras a la persona que tienes a tu lado qué hay entre tú y Dios. Porque creo, y si ustedes están de acuerdo me ayudan, ¿vale? Creo que lo primero que tiene que haber para que haya un buen desarrollo es una relación con Dios. Lo primero que Dios está buscando de una generación es una generación que no sea una generación de religión, sino una generación de relación. El Dios de la gracia no se mueve por ritos en la antigua ley. Sí había un Dios de ritos, de rituales y de ceremonias que se llevaban de una manera específica siempre.
Pero el Dios de gracia no se mueve por ritos. El fundamento de la gracia es que el velo se nos ha sido quitado para que mano a mano, sin intermediarios, usted y yo podamos tratar directamente con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Quiero deciros, bueno, que el capítulo 53 de Isaías, no quiero hacer mucha introducción, pero es un capítulo que tiene dos vertientes. Nos muestra la pecaminosidad del hombre para que, conociendo la pecaminosidad del hombre, sepamos valorar la profundidad de su redención. Por eso en el libro de Isaías capítulo 53 es un tratado de redención, pero también es una carta escrita de todos los niveles de pecado que el hombre ha podido cometer. Al pecado en el libro de Isaías se le llama de 4 de 5 maneras. Primero, dice la Biblia, se le llama pecado, como su propio nombre indica. También se le llama rebelión, también se le llama transgresión y también se le llama iniquidad. 4 maneras de llamar o 4 nombres que la Biblia da al pecado. Pero claro, porque si se refiere al pecado se le da 4 nombres distintos, porque pecar se puede pecar de muchas maneras. Y la gravedad no solamente está en que peques, sino en cómo has pecado. Porque no es lo mismo pecado que rebelión. La palabra pecado es la palabra hamartia, o en el verbo griego creo que es natsá, que significa tropiezo sin querer. Y ese pecado él lo cagó. Pero no es lo mismo eso que pecado de rebelión. El pecado de rebelión no es que yo me tropiece, sino que yo me estoy rebelando contra los principios y los estatutos del Rey a plena conciencia. Y de esa manera el hombre también ha pecado. Y si vamos, hermanos queridos, un poquito más adelante, esto no es entre los más golfos, no, esto está también entre los más educados, entre los más formales, entre las mejores familias. Todos los hombres han pecado dentro de su formalidad y de su educación. Para muestra un botón, el joven rico se presentó delante del Señor, presumiendo de obediencia, pensando que el Señor solamente miraba sus acciones externas, sin mirar su corazón. Pero claro, se encontró con el Dios de la gracia. En la ley se juzgaban los pecados de acción. Si yo te mato, he cometido asesinato. Pero el Dios de la gracia, que era Cristo encarnado, porque ya lo dijo en el libro de San Juan en el capítulo 1, la ley fue hasta Moisés, pero Cristo trajo la gracia. Y este joven rico se pensaba que podía engañar a Cristo como engañaba al sacerdote. Él iba ante el sacerdote y decía, he obedecido todo esto desde joven, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el sacerdote, que no veía más allá que la visión de la ley le daba, que eran los pecados de acción, decía el sacerdote, no tengo cómo juzgarte, porque exteriormente eres obediente, exteriormente honras a tu padre y a tu madre, pero se encontró con el Dios de la gracia. Y cuando se encontró con el Dios de la gracia, el Dios de la gracia le sacó un pecado que no tenía que ver con el comportamiento, pero sí con el corazón, y le dijo, vende todo lo que tienes, porque aunque por fuera no pecas, por dentro hay un pecado en tu corazón, y ese es el pecado de la iniquidad, el pecado, lo torcido de dentro, lo que se tuerce dentro de la persona, y eso es lo que viene a tratar la gracia. ¿Cómo está el corazón? Porque en la gracia no hace falta que te mate. Si te odio, dice la Biblia, soy un asesino, y no hace falta que me vaya. Si miro lo que no tengo que mirar, ya he cometido. Ese es el Dios de la gracia. Pero hermanos queridos, David, siendo sabio, cuando se arrepintió dijo, borra mis pecados, tropiezo, borra mis rebeliones, lo que he hecho de la conciencia, pero líbrame de mis iniquidades, lo que se ha torcido dentro de mí. Porque sabía David que si pide perdón por el pecado y por la rebelión, pero no endereza lo que está torcido en el corazón, de nuevo volvería a pecar de hechos. ¿Por qué? Porque la raíz de una mala acción es lo que se ha torcido dentro del corazón. Por eso David dijo, perdona mis pecados de acción, pecados y rebeliones, pero endereza lo que se ha torcido en mi espíritu, crea un espíritu nuevo dentro de mí, para que enderezándose el corazón podamos cambiar las acciones. Segundo fundamento que te quiero decir, cuando uno desarrolla una relación con Dios, no solamente se comporta bien, cuando uno desarrolla una relación con Dios, empieza a desarrollar un corazón distinto, una
una naturaleza distinta. Lo voy a decir en esta hora. La generación de jóvenes que Dios quiere no es una generación solamente de buenos exteriores, sino que cambia el corazón, la intimidad, el silencio, donde nadie te ve, en el nombre de Jehová. Y la iniquidad es el mal del corazón. Por eso el Señor de los cielos supo traspasar aquella apariencia luzbérica que el ángel conservaba cuando el corazón ya se había quemado. Eras perfecto hasta que dentro de ti se halló maldad. Por fuera seguía siendo ángel, pero el corazón se le había corrompido. Pero también al pecado se le llama transgresión. ¿Qué es la palabra transgresión? La palabra transgresión traducida literal es cruzar una línea prohibida. Dicho sea de paso, hay líneas que no se pueden cruzar nunca, porque te marcarán tu vida para siempre. Hay un pecado el cual no quiero mencionar, que dice la Biblia, te perseguirá todos los días que vivas en la tierra. Todo el mundo dice, Adán pecó, Adán pecó, Adán pecó. Ya sabemos que Adán pecó. El problema es cómo pecó. Dice el libro de Romanos, y Adán cometió transgresión. Porque, hermanos, lo que voy a decir, hay siervos, hay ancianos. Si estoy equivocado, luego que me lo digan. Pero conociendo al Dios que tenemos, ¿ustedes creen que si Adán hubiese pecado de tropiezo, no hubiese tenido una oportunidad? Pero si todos de aquí estamos, tropezamos y tenemos oportunidades. El problema es que cruzó una línea prohibida a plena conciencia. Fue un pecado de transgresión, no fue un tropiezo. Y le costó el paraíso. Menos mal que toda la profundidad de este pecado, desde los pecados de Roma hasta los pecados de corazón y los pecados deliberados, hubo uno que los cargó. Y ahí empieza el tratado de redención de Isaías 53. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó nuestras rebeliones. Pero dejadme, hermanos, porque el texto no dice que él cargó. El texto dice, Jehová cargó sobre él. Vamos a ver. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo jamás entendí esto. ¿De qué está hablando? ¿De qué brazo? ¿Me dejáis 2 minutos? Había una vez al año en la ley que se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación cambiaba de los sacrificios en 3 aspectos importantes. El primero, el sacrificio sangraba en el altar. En la expiación, el animal, el macho cabrío, sangraba desde fuera, cruzando el atrio, el tabernáculo, el lugar santo, el patio de las mujeres, el patio de los hombres. Cruzaba todo el templo entero haciendo un camino de sangre. Y aquí terminaba de sangrar. Por eso el Señor no sangra cuando le golpean. Él empieza a sangrar sin que nadie le golpee en Getsemaní. Porque era el inicio del camino, haciendo un camino de sangre, hasta que llegara hasta el final diciendo, yo soy la expiación de la humanidad entera. Pero claro, el día de la expiación también marcaba una diferencia, y es que en todas las fiestas trabajaban los sacerdotes, pero en la fiesta de la expiación solamente trabajaba uno, el sumo sacerdote, y todos se quedaban parados, solamente trabajaba él lo hacía todo. Por eso Cristo, para presentar la obra de redención, el libro de los Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote, el que trabajó solo llevando la redención de todo el mundo entero. Y ese día se ponían 2 machos cabríos y el sacerdote cerraba los ojos. Sobre quien cayera la mano, este era el elegido para
ser sacrificado. Y el otro era el que cargaba con la maldición para Azazel. Los llevaban con una correa roja, dice la cultura judía, y los soltaban en el desierto y allí se perdía y moría el animal solo. Pero ahora, el que ha sido elegido para ser sacrificado, dice la Biblia, el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza del animal y empezará a mencionar todos los pecados del pueblo para que por medio de la imposición de las manos del sacerdote sobre el animal y la pronunciación de los pecados pasen de la conciencia del pueblo a la cabeza del macho cabrío. Y ahora el sacerdote, la traducción más hebrea dice, presionará, ejercerá fuerza el sacerdote sobre la cabeza del animal, y el animal empezaba a ser resentido por la fuerza del sacerdote presionándole. Pecados de ira, pecados de tal, pecados de tal, pecados de tal. Y eso pasaba a la cabeza del sumo sacerdote, y así el macho cabrío era quien cargaba en su cabeza el pecado del pueblo. El verso de Isaías dice que es el propio Padre quien carga el pecado sobre el Hijo. Pero para cargar el pecado de la conciencia de la humanidad sobre la cabeza del Hijo, alguien tiene que ser capaz de poner la mano en la cabeza del Hijo, de manera que presionándole los pecados pasen. Por eso yo me puse a indagar y dije, Señor, ¿por qué el Getsemaní sangra? Si hay quien dice que entró una hematosis, una ruptura de capilares, bien, me parece muy bien, pero yo quería saber qué dice la Biblia. Y el Señor me alumbró y me dijo, es que el único que cargó los pecados de la humanidad sobre la cabeza de mi Hijo, ese era yo. Y yo fui quien cargó, dice la Biblia, Jehová cargó, fue el Padre quien depositó la mano en la cabeza del Hijo, presionándole. Y cada vez que el pecado pasaba a la cabeza del Hijo, el Hijo, en señal de redención, de sometimiento y de honra, Él no se revela, porque podía haberse negado y podía haber dicho, yo no voy, hasta aquí, esto es mucho, pasa de mí esta copa. Pero Él se sometió, y en señal de que estaba receptivo a lo que estaba cargando, de Él no sale queja, sale sangre. Y cuando sale sangre, esa es la señal de que sobre Él está siendo cargado el peso del pecado. Esto lo dijo mejor el libro de Job, que alguien ponga árbitro entre Dios y los hombres. Pero para que alguien fuera un árbitro, tenía que ser capaz de poner la mano sobre los dos hombros. Pero ¿quién es tan bajo como para poner la mano en el hombro del hombre? Pero ¿quién es tan alto como para poner la mano en el hombro de Dios? Solamente uno, era todo Dios para poner la mano en el hombro de Dios, y a la misma vez era todo hombre para poner la mano en el hombro del hombre. Y de esta manera, señoras y señores, tengo que anunciar un mensaje que sin Él no lo hubiéramos tenido. Hay perdón de Dios para mí, hay perdón de Dios para tu casa, hay perdón de Dios para tu familia. El peor currículum de todos, Él lo puede limpiar. Señores, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo libra. ¡Dígale! Aplauden al Rey, por favor, en esta hora. Él salva. No, Él salva. ¡Ay, reprendo al demonio! ¡Él salva! ¡Él limpia! No hagas acepción de personas. El peor de los pecadores, Dios lo puede convertir en el mayor de los predicadores. Mi Dios restaura. Pero a la misma vez, Él fue quien cargó la maldición y se la llevó al desierto. Por eso Cristo murió fuera del campamento, para llevar al monte Gólgota una maldición que en Jerusalén no se podía quedar. Él cargó la maldición, Él fue el Azazel maldito, todo aquel que es colgado en el madero. Santo, vivo Señor. Y ahora dice la Biblia, ¿y quién ha creído este anuncio? Claro, ¿quién ha creído en este anuncio? ¡Qué bien! Porque morir ha muerto por todos. Pero ¿sobre quién se hace efectiva la muerte? Sobre quien recibe el anuncio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sabes? Te voy a decir algo.
Todos los anuncios que vemos por la televisión con respecto a si hay alguien con hábitos tienen manipulación emocional. Te venden una colonia que parece que si te echas la colonia, vamos, la gente se va a parar por las cegas, te van a mirar, se van a arrodillar delante de ti. Bueno, que parece que te arregla la vida. Pagas 60 euros por el perfume, te lo echas y no pasa nada. Más pasan de ti, menos te miran, porque para venderte una colonia tienen que recurrir a la manipulación emocional de lo que todos deseamos, ser admirados. Pero te quiero presentar un anuncio que no necesita manipularte para convencerte. Y este anuncio no es que prometa, es que es mayor el cumplimiento de lo que se puede decir. Porque por mucha fraseología y por muchos verbos que yo te quiera decir de lo que es Dios, no será tan grande como la experiencia que tengas si lo recibes. Es más grande la experiencia de la experiencia que puedes tener de lo que te anuncia. Y te aseguro que en este anuncio no hay mentiras y no hay manipulaciones. Todo lo que se dice en este anuncio desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y es verdad. El Apocalipsis se mira por nosotros, y es verdad. Y en la mitad de la Biblia tienes dos caminos, puerta ancha y puerta estrecha. La puerta ancha es verdad, la puerta estrecha es verdad, pero mucho mejor. Te aseguro que en este anuncio es verdadero. Este anuncio es hermano legítimo. Este anuncio es el anuncio de Dios. Ahora nace el Cordero. Cuando nace el Cordero, nace en un pesebre y Dios se pronuncia con señales pequeñas. La señal del nacimiento. Oh pastores de Belén, veros a Belén. Allí llegáis a un niño envuelto en pañales. Vaya señal más buena. Todos los niños llevan pañales. ¿Qué señal es esa? Pastores, os ha nacido el Salvador y el Redentor. Dinos una señal. Un niño envuelto en pañales. Ustedes me digan que el niño no está envuelto en pañales. ¿Qué señal es esa? Pero, señores, tengo que hablarles de una costumbre que por eso para los pastores fue una señal. Por la costumbre. Cuando una mujer quedaba embarazada, los pañales no existía Dodós, ni Dodotis, ni nada de eso. Eran paños de lino, de tal manera que se tiraban 9 meses confeccionando el primer pañal que nacería el niño, que se pondría. Durante 9 meses, este pañal iba bordado con el nombre del niño. Por eso, cuando el ángel anuncia el nacimiento del Salvador, ya le dice el nombre antes de que se quede embarazada. No espera que nazca, se lo dice ya para que ella vaya trabajando en bordar el pañal con el nombre del que va a nacer. Su nombre será Emanuel. 9 meses, 9 meses, 9 meses. María cosiendo. Cuando nace se pone el pañal y en el borde del pañal pone Emanuel. Cuando llegan los pastores, dice, vamos a adorarle. Y dijo, no, espera, vamos a mirar a ver si es. Porque no vamos a adorar a nadie que no tenga la verdadera señal del nombre. Porque todos los que son de Dios viven pegados a su nombre. No es que vistas de lino visten hasta los religiosos y luego se van a la discoteca. Es que vivas bajo el poder del nombre de Jesús. Y llegaron, dijo, Emanuel, todos de rodillas. No es que vistas de lino, es que lleva el nombre. ¿Y qué significa? ¿Qué significa el nombre Emanuel? Significa, Dios está con nosotros. ¿Sabes? La primera señal de tu nacimiento espiritual es que debes ser y se debe de notar de que Dios está contigo. Emanuel, Dios está conmigo. Y ahí se desarrolló el Cordero. Y a los 12 años ya hacía preguntas en el templo que los mejores maestros no podían responder. Pero antes de empezar su ministerio, se fue camino al desierto. La Biblia dice, crecía delante de Dios y delante de los hombres. La gracia del Señor era sobre él. Y crecía en gracia y en estatura. A los 30 años va al desierto, es bautizado por Juan. Y se va al desierto. ¿Sabes? Todos los hombres de Dios no salieron del templo, salieron del desierto. Moisés entró en un desierto siendo un prófugo de la justicia y salió siendo el líder de 40 años que liberó Egipto. Juan el Bautista estuvo 30 años de desierto para 6 meses de ministerio.
José cruzó el desierto de Canaán hasta Egipto para que se cumpliera el sueño que Dios le había dado. El apóstol Pablo, antes de ser probado como apóstol y subir a Jerusalén, pasó por Arabia y estuvo 3 meses y medio. Y Arabia es un desierto. Es decir, que todos los hombres de Dios empezaron desde jóvenes, desde pequeños y en el desierto. ¿Puedo sentirme con libertad? ¿Sabes que salieron de los templos? De los templos salieron fariseos, saduceos, escribas, pero los hombres de Dios no salieron de templos sin comunión, salieron de los desiertos donde estaba la intimidad con Dios. Porque quiero decirte algo, lo que te transforma y lo que te educa y lo que te trata es que después del templo tengas una relación íntima con Dios en el desierto. Una relación íntima. Dijo el Señor, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¡Qué bien! Fue al desierto y triunfó. La señal de la complacencia de Dios contigo es que en los desiertos no te vas a hundir, en los desiertos vas a triunfar. Ahí se hizo manifiesta la complacencia de Dios. Como este Magala al desierto y en el desierto triunfa, porque los que agradan a Dios en los desiertos triunfan. Yo hubiera dicho amén. Y los que agradan a Dios en los desiertos triunfan. Y dice la Biblia, esta es la raíz que nace. Cristo es raíz cuando nace. Cuando mueres un olivo verde, qué crecimiento más bueno. Empezó como un vástago, una rama tierna, que no tenía importancia. Y dices, nacerá una raíz en tierra seca. ¡Ay! Una raíz en tierra seca. Pero bueno, ¿cómo se puede ser una raíz en una tierra seca? ¿Se va a marchitar? Se va a empobrecer, no va a llegar a ningún lado, porque la mejor semilla en un mal terreno escasea y muere, porque el terreno es importante para que te produzca savia, para que te produzca las vitaminas, y la semilla entonces puede crecer y echar raíces. Pero ¿cómo dices que será una raíz? Un renuevo en tierra seca, se va a hundir. Y me dijo el Señor, mira, Saúl, Cristo, aunque en una mala tierra estaba, como dependía de mí, Él florecía. Los jóvenes de Dios no necesitan un ambiente para que les conserve. Lo que les conserva es que después del ambiente ellos tienen una naturaleza, han nacido de nuevo y entonces se conservan con el Señor. Pero cuando uno solamente vive de ambientes, en el culto es bueno, pero en casa no. En el culto es bueno, pero en el trabajo no. Porque en el momento que le sacas del ambiente, como no hay raíz y no hay naturaleza, entonces se contamina y se cae. ¿Por qué? Porque le conformaba y le conservaba el ambiente. Pero necesitamos jóvenes que valoren los ambientes. Claro que sí, ¿cómo que no? Que goces en tus cultos. Claro que sí, ¿cómo que no? Yo no estoy en contra de eso. Pero que después, cuando estés en ambientes allá afuera, no te corrompas porque tengas la naturaleza de hijo verdadero. ¿Sí que me dais un poquito confianza? Amén. Tenemos una generación, la generación que más reclama un avivamiento, pero lo que menos implica para que acontezca. Tenemos la generación que más reclamamos un avivamiento, pero la que menos implica para que este llegue. ¿Sabes por qué? Porque hemos querido trasladar nuestro mundo juvenil a Dios. Y queremos el Dios instantáneo. Pensamos que Dios es una fórmula. Agito el colacao y ya está listo. Dios no es un colacao instantáneo. Dios trabaja por procesos y por tratos. Y ahí estaba el Cordero tratado. Se hace grande, empiezan a irle las cosas mal. Su ministerio era una gloria, pero él venía a hacer la voluntad del Señor. Y entra en Getsemaní. Ahí empieza. Qué trato más duro. La vid verdadera. La vid verdadera. Entra en Getsemaní y él empieza a hablar de su sufrimiento. Y dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Él presenta flagelación, paliza, azotes, 4 juicios, juicio religioso por Caifás, juicio imperial por Herodes, por Pilato, juicio real por Herodes, juicio divino por el Padre, 4 juicios, religioso, imperial, real y divino, 4 juicios a los que el Hijo se va a enfrentar. Todo eso, él lo presenta en esto, una copa. Es decir, que en el mundo del Espíritu, Cristo en Getsemaní estaba sujetando una copa. Pasa de mí esta copa.
acompañarme. En el Antiguo Testamento solamente había un tipo de hombre que llevaba copas en sus manos, y eran los que tenían la función de coperos. Todo aquel que era copero del rey tenía que ensayar durante décadas para saber llevar la copa de manera correcta delante del rey. Llevar mal la copa delante del rey podía simbolizar su muerte. No podía tambalearse, no se le podía caer el vino, tenía que llevarla con aplomo, con seguridad. Eso era un copero. La función del copero era beber el vino para, si estaba intoxicado, muriera el copero, pero no muriera el rey ni muriera la reina. Esa era la función del copero. Había una copa que, si la bebemos, todos estamos condenados. Está la ira del Padre, está el infierno, está la sentencia de la condenación. Si la bebemos, estamos todos condenados. Pero, señores, el copero de la iglesia es Jesucristo. Él fue quien presentó la copa como copero y dijo: ya la bebo yo. Si la bebe Saúl, se condena. Si la bebe Oviedo, se condena. Si la beben los obreros, se condena. Pero ya salgo yo la bebo en lugar de ellos, para que en lugar de morir ellos muera yo, pero que ellos en mi muerte puedan vivir y ser hombres de Dios. Bendito los hombres como Cristo, que saben sacrificarse para que otros se lleven la gloria. Hermanos queridos, ahí está Cristo como copero, y ahora empieza a beber la copa y empieza la agonía, empieza la angustia. ¿Y cómo enfrenta Cristo la angustia? ¿Cómo enfrenta Cristo la fatiga? Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo la enfrenta Cristo? Cristo enfrenta la angustia orando. Tengo una palabra de Dios para ti. Cuando tengas una mala época, ora. Porque las malas temporadas se enfrentan como las enfrentó el mejor guerrero de todos los tiempos, orando. Y dice la Biblia: cuanto mayor era su agonía, más grande era su oración. ¡Ay, Dios mío! Nosotros somos al revés. Tengo un día malo, ya no voy al culto. Tengo un día malo, ya no oro. Es decir, que conforme me va bien, oro menos. Conforme me va mal, menos oro. Si estoy bien, no me acuerdo de Dios. Si estoy mal, me cuesta orar. No, señores, la Biblia dice: cuando Cristo le iba bien, cuando le iba mal, dice, en su angustia, Él empezó a glorificar a Dios. Tengo una palabra de Dios para ti. Si lo estás pasando mal, ora. Si estás en decadencia, ora. Si estás triste, ora. Las malas temporadas no se arreglan faltando. Las malas temporadas no se van cuando te enfrías. Las malas temporadas se enfrentan orando, orando, orando en el nombre de Jehová. Y dice la Biblia: se quedó sin hermosura. ¡Ay, lo que han hecho con el Cordero! Dios mío, el bello, señalado entre 10.000, se ha quedado sin atractivo. Pero dice la Biblia: sin atractivo provocará deseo. Sin atractivo provocará deseo, Dios mío de mi vida. Pero si todos de hoy nos sacamos selfies y nos sacamos fotos cuando nos vestimos bien y cuando estamos en los cultos, porque nosotros necesitamos el atractivo para provocar algo en alguien. Sin embargo, él, sin atractivo, allí con la corona de espinas que has pasado, chorreando sangre, con los ojos ensangrentados, sin atractivo, señores, no tiene el trono, ni tiene las calles de oro, tiene lanzas y clavos, pero los ha enamorado desde la cruz. Necesitamos menos atractivo, pero ser mejores hijos de Dios. Sin atractivo, pero ha provocado deseo por lo que era. Es más importante lo que eres que lo que sabes hacer. No sé hacer nada, pero puede ser de Dios. No sé cantar, pero puede ser de Dios. No sé predicar, pero puede ser de Dios. No te hace de Dios lo que haces, te hace de Dios lo que el Espíritu Santo desarrolla dentro de tu persona. Ahí está. Sale de Getsemaní. Gloria a Dios. Santo. ¿Me dejas hablarte algo? Amén. Dice la Biblia: como cordero, guardo silencio, silencio, silencio. No te quejas, silencio. Puedes hablar, tienes derechos, silencio. Él me está sometiendo a su voluntad. Va delante de Pilatos, San Juan.
Juan 19, conversación del emperador con Cristo. Pilatos, en solamente ver a Cristo, se pasma. ¿Sabes por qué? Porque todos los reos de muerte que se llevaban ante Pilatos tenían que sujetarles, porque se tiraban a Juan Pilatos. Es la primera vez que Pilatos está con un reo de muerte y siente paz. Este no se tira a insultarme, este no me quiere pegar. Está más tranquilo Cristo que el propio Pilatos. Y ahora le dice Pilatos, ¿no te defiendes? Y él callaba. Y dice la Biblia, y Pilatos, viendo el silencio de Cristo, sale y dice, el que está dentro es inocente. No te ha dicho nada. No te ha dado ni las buenas tardes. El que está dentro es inocente. No te ha dicho nada. Pilatos diría, me ha convencido más el silencio de él que las palabras de estos. No necesitas defenderte para conseguir lo que Dios te quiere dar. Guarda silencio y que sea el Espíritu Santo quien se encargue de las cosas. Y ahora le dice Pilatos, ¿vale? ¿Qué es la verdad? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es la verdad? 4.700 sectas y religiones están funcionando en el mundo. ¿Qué es la verdad? Te digo que es la verdad. La verdad es lo que te hace libre. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si lo que has practicado hasta ahora no te ha transformado, lo que has practicado hasta ahora no es el Evangelio. Todo aquel que practica la verdad cambia. Todo aquel que practica esta santa verdad cambia. Si lo que has practicado hasta ahora no te ha quitado del pecado, lo que has practicado tú no es el Evangelio. Podrá ser religión, podrá ser el culto, no has practicado el Evangelio. Quien practica el Evangelio es libre. ¿Sabes? Te voy a hablar de generaciones. Dice Salomón, hay una generación que ni bendice a su padre ni bendice a su madre. Hay generaciones que ni bendicen a Dios, que es el Padre, ni bendicen a la Iglesia, que es la Madre. Hay otra generación que dice el libro de Proverbios, dice, simple, ¿hasta cuándo andarás en tu simpleza? Traducido es, ¿hasta cuándo te vas a dejar influenciar? Porque la persona simple es aquella que va según lo que otros le dicen y le influencian. Le dicen todos a Burgos y se va por Burgos. Le dicen todos a China y se va para China. Camina por la influencia y viene una pregunta como de retórica y de enfado de Dios. ¡Simple! ¿Hasta cuándo andarás en tu simpleza? ¿Hasta cuándo vas a caminar por influencias? Te digo algo, no te dejes influenciar por nadie. Los jóvenes de Dios no caminan por influencia, caminan por principios. Y los principios, aunque alguien venga, ya no le haces caso, porque tienes la regla de lo que tienes que seguir. Por eso necesitamos lo que dijo David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Porque donde hay principios, la influencia cesa. Pero cuando no hay principios, por falta de conocimiento, se perdió mi pueblo, y entonces vienen las influencias. Pero tengo que decir desde aquí, Jehová reprenda toda influencia que venga apartada de esta generación de los pies del Señor. No, lo voy a decir, Jehová reprenda toda amistad tóxica que no te suma y que te resta. Quítate, apártate de ella. Uno le ayuda a Dios, no se le niega a nadie. Pero no pierdas el tiempo con gente que no ama a Dios. Ajúntate con los que oran, ajúntate con los que ayudan, ajúntate con los que vienen a la casa del Señor. Esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ajúntate con los que de limpio corazón invocan al Señor y huye de tu
tus pasiones juveniles. Y ahí estuvo Timoteo, siendo ejemplo en fe, siendo ejemplo en conocimiento. Tengo una palabra de Dios para ti. A veces hay que, para ganar hay que perder. Y si para ganar a Dios tienes que perder, amigo, pierde, amigo. Y si para ganar en el Evangelio tienes que perder de ciertos círculos, pierde los círculos. Es mejor mayor que una amistad. Es mejor Dios que tus amigos. ¡Gloria a Dios! Pero el Salvador no se dejaba influenciar. Por eso cuando vino el apóstol Pedro dijo: ¡no subas! Dijo: ¡te reprendo! Pero hombre, si te estoy diciendo para que no te pegue, para que no te perjudique, bajo la máscara de un buen consejo, le quería apartar de la voluntad de Dios. Y dijo: ¡te reprendo! Yo no camino por influencias. Yo sé cuál es el tiempo de mi Padre. Cristo está con Pilatos. Hay otra generación, aleluya. Dios mío de mi vida, que dice Salomón: ¿a qué compararé las palabras de los sabios? Dice: las compararé a clavos hincados. Pero hombre, ¿cómo comparas la sabiduría de Dios con un clavo hincado? Claro que sí. ¿Sabe? Salomón sabía de dónde venía él. Es importante saber de dónde uno viene. Él sabía de dónde venía y decía: mis antepasados eran el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto, y cuando había que pagar por los ancianos, por las ancianas, por las mujeres embarazadas, levantaban campamentos, tiendas de campaña, y las ponían clavos, estacas a las tiendas de campaña para que el viento del desierto no se las llevase. Y que así es la palabra. La palabra es un clavo hincado, es una estaca. Cuando la palabra de Dios entra en un matrimonio, no hay viento de desierto que se lleve a ese matrimonio. Cuando la estaca de la palabra entra en el corazón de un joven, no hay quien mueva a ese joven. El problema es cuando queremos levantar tiendas de campaña sin sujetarlas con estaca. Entonces tenemos gente que crece rápido, pero que luego se aparta. Gente que predica, pero mañana sale el mundo. ¿Por qué? Porque es una tienda de campaña, pero no le hemos fijado los clavos. Pero todo aquel que tiene estaca, aunque venga a cantarle, él no se baja de la cruz, porque él sabe que tiene que morir para ganar. O no le tentaron a Cristo en la cruz. ¡Bájate! Si te bajas, te seguimos todos y formas la mayor iglesia que tu ministerio ha tenido. Menos mal que dice el apóstol Pablo: Cristo triunfó. Si se hubiese bajado hubiese tenido éxito, pero derrotado. Y sin que se quedó en la cruz, no tuvo éxito para los hombres, pero triunfó. Y es mejor triunfar que tener éxito. ¿Para qué quieres tener éxito si luego estás derrotado por dentro? Es mejor no tener éxito por fuera, pero que triunfes delante de todos los demonios. Triunfó. Para los hombres un derrotado. Sin embargo, destronó a todos los principados y a todas las potestades. Guardó silencio. Pasa el juicio de Pilato, no me voy a entretener. Llega a la cruz. Cuando llega a la cruz, rápido, le clavan manos, pies, letrero. Y él dice una palabra que tiene mucha profundidad y que se ha predicado mucho. ¿Me dejáis 2 minutos? Amén. Gracias. Él pronuncia una palabra. Claro. Una palabra tiene significado. A ver cómo lo digo yo. Una palabra tiene significado según el auditorio que la escuche. Les pongo un ejemplo que yo siempre pongo. Si yo a todos ustedes les digo ahora luto, todos pensamos en el color negro, ¿verdad? Porque para nosotros esa palabra significa eso. Pero si yo ahora voy donde un chino de estos de los 20 duros y le digo: chino, luto, el chino no piensa en negro, piensa en blanco, porque los chinos llevan el luto blanco. La misma palabra dicho en 2 auditorios de diferente cultura apropia un significado diferente. Para nosotros negro y para él es blanco. Cuando Cristo está en la cruz, Él tiene 3 auditorios distintos. Tiene judíos, tiene romanos y tiene gentiles, griegos. Y cuando Él pronuncia tetelestai o telestelai, para estos es una cosa, para estos es otra y para estos es otra.
una obra. Según el libro de Isaías, leerlo, que está literal, el plan de redención estaba en las manos del Hijo. Dijo Isaías, la voluntad de Jehová será prosperada en tu mano. El plan de redención está en las manos del Hijo. Cuando el Hijo se clava, si Él cierra la mano, Dios mío, el plan de redención se rompe. Pero Él extendió la mano. Y dicho sea de paso, como dice mi padre, de sobra tenía experiencia como carpintero para que si no le clava el verdugo, él mismo coge el martillo y se clava él. Porque experiencia en clavar clavos tenía, era carpintero. Él dice, tetelestai. Y los judíos dicen, ¿qué obra ha acabado este? ¿Qué obra? Aleluya. Y dice la Biblia que el Padre se pronuncia por medio de Isaías y dice, como cordero eres llevado al matadero. ¡Ay, Dios mío! Como cordero eres llevado al matadero. ¿Sabes que esto es, en el lenguaje de Dios, es un piropo que el Padre le está echando a su Hijo, le está piropeando? No es una frase de dolor, es una frase de piropo, de elogio. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leía como cordero eres llevado al matadero, pobrecito, le van a matar. Pero cuando el Señor me dio luz, aquí el Padre está elogiando a su Hijo como cualquier padre puede elogiar a su hijo el día que se casa. Acompañarme, ¿saben por qué es un elogio? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los corderos perniquebrados, los corderos con manchas, los corderos con arrugas valen para el corral y para el redil, pero no valen para el sacrificio, no valen para ir al matadero. Solamente los corderos que eran perfectos, que no tenían ni mancha, ni arruga, ni defecto, estos podían entrar al matadero. Cuando el Padre ve la fidelidad del Hijo en medio de la traición de Judas, en medio de la negación de Pedro, en medio de los puñetazos que le están pegando a Anás y Caifás, cuando la ve con tanta fidelidad en medio del sufrimiento, el Padre se tiene que pronunciar con orgullo sobre su Hijo y dice, eres como un cordero perfecto, sirves para el matadero, porque el dolor no te revela, el dolor solamente saca a relucir la perfección que tienes por dentro. Te voy a decir una palabra, no hay mayor orgullo para Dios que cuando uno es fiel en el sufrimiento. La pasarela modelo de los cristianos es el dolor. Por eso cuando Job sufrió, salió el pecho del Padre presumiendo de Job. Pero Job, hubo un momento que se quejó, pero hubo uno que no se quejó nunca. Ese fue nuestro Dios. ¡Consumado es! Pero no solamente eres cordero, eres oveja. ¡Aleluya! Porque no se puede ser toda la vida cordero, ¿no? Naces cordero, pero alguna vez tendrás que ser oveja o ovejo, o lo que sea, el caso es ir progresando. Pero no se puede ser toda la vida cordero. Cuando en un cristiano pasa el tiempo y no crece, y no madura, y no se perfecciona, el Espíritu Santo no está haciendo ninguna obra dentro de ese creyente. Si pasa el tiempo y no hay efectos, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti? Gloria, amén. Pero dice la Biblia, como oveja, trasquilada. ¿Sabes para qué trasquilaban las ovejas en Israel? Para hacer vestiduras para los niños, para que no pasaran frío. Por eso dice Proverbios 31, la mujer idónea es aquella que cuando llega el invierno se ríe, porque ya ha hecho vestidos de forma anticipada de lana. La lana de las ovejas se tejía para hacer vestiduras para los niños pequeños. Por eso Cristo fue la oveja trasquilada que nos vistió de la desnudez donde Adán nos dejó. Adán nos dejó desnudos, pero Él se trasquiló la lana para vestirnos de la desnudez donde nos dejó Adán. ¡Aleluya! Y te aseguro una cosa, dice la Biblia, y cuando la mujer idónea viste a sus hijos con lana, los niños no pasan frío. ¡Aleluya! Yo no entiendo la moda de hoy en día. Siempre hay cristianos que se están quedando fríos todo el rato. La pregunta es, ¿de qué te estás vistiendo? Porque todo aquel que se viste de la lana de la oveja traspasa, quita y evita todo tipo de frialdad. El problema es si estás vestido de otra cosa que no sea la lana de Cristo. Claro, con un evangelio de manga corta vas a pasar frío, con un evangelio de pantalones cortos vas a pasar frío, con un evangelio de temporada vas a pasar frío, pero todo aquel que se viste de la lana del cordero, ese no pasa frío. La lana del cordero tiene el poder para abrigar.
para abrigar. Pero Señor, viene más gloria y quiero que me ayudéis. Llegan los romanos. Los romanos escuchan lo mismo que los judíos. Tetelestai o telestelai, consumado es. Para un romano, esto era una palabra de combate. En la lucha de gladiadores inventada por Roma, en los coliseos romanos peleaba un gladiador con otro gladiador. El gladiador que iba ganando, ya le tenía mareado. ¡Pam! 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 Va ganando. Y ya cuando le tiene ya mareado, casi vencido, tío José, le pega el golpe certero y le hinca una espada. Y cuando le mata dice, Tetelestai, he acabado con él. Estás en coma. Los 4 juicios humanamente los has perdido, no te has podido defender. Y dices que has matado a alguien. ¿A quién has matado? Esto es lo que nos revela el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Has visto? Sin hablar venció, sin defenderse venció, dejándose pegar venció. ¿Te das cuenta? Solamente necesitas estar en la voluntad de Dios para vencer. Si no estás en la voluntad de Dios, cual Saúl, y aunque te pongan ejércitos a favor, vences, todo te sale mal. Y aunque te pongan al arpista David, te alivies ni te cura. Ay, le tocamos el arpa, venga, ¿qué alabanza tocamos? Al -2, al -1, aquí al 0. Igual, el arpa que le ponga. Se sigue atormentado porque no está dentro de la voluntad de Dios. Pero puede ser como Cristo, en la voluntad de Dios, sin música y sin relámpago. Allí, rodeado de malhechores, puedes vencer. ¿Sabes por qué? Porque estás dentro de la voluntad de Dios. Termino ya. Dile que tienes a tu lado. Desarrolla una relación con Dios. ¿Me dejáis la última? Están los griegos. ¿Y qué son los griegos? Bueno, entre la cultura griega, que le he estudiado un poquito, la palabra tetelestai era la palabra del hermano mayor. Cuando en una mesa de griegos se sentaban muchos hermanos y hablaba el hermano mayor, decían, tetelestai, silencio, para hablar el hermano mayor. El hermano mayor era el primogénito de los griegos. Como en la primogenitura hebrea tenía mayor bendición, entre los griegos tenía la mayor palabra. Cuando Pablo presenta a Cristo, lo presenta como el primogénito de los hermanos, el hermano mayor. Y mientras estamos aquí podemos hablar unos otros, pero cuando habla el hermano mayor todos tenemos que callar y sujetarnos a lo que el hermano mayor dice, porque el hermano mayor ya ha vencido por nosotros. Te voy a poner este ejemplo. En los niños, cuando hay 2 hermanos en un colegio y viene una abusona a pegar al niño pequeño, claro, el abusón no sabe que este niño pequeño tiene un hermano mayor, y como no lo sabe, abusa del pequeño y del débil. Pero cuando ya está arrinconado y con los ojos morados, el hermano mayor ve que están pegando a su hermano pequeño, y viene él y dice, ¿qué pasa aquí? Hermano mayor, que este niño, este abusón que me ha pegado, que es un abusón, ahora le cojo yo. Eso es lo que pasa con el diablo. A veces viene y te quiere vencer, y te digo, por ti solo te vence. Menos mal que cuando quiere abusar de nosotros en nuestra debilidad, aparece el hermano mayor y viene y dice, tranquilo, tranquilo. Ya te pegué una paliza en la cruz del Calvario que te destroné, no me hagas pegarte otra, que te someto debajo de los pies de mi hermano mayor para que te pegue, porque tendrá Satanás 2 pisotones, el primero y nos ha pegado Cristo, el segundo, dice el libro de Romanos, pondrá Cristo a Satanás debajo de vuestros pies para que le piséis. Primero lo ha derrotado él, porque es un abusón. Ahora derrotado te lo entrega y dice, venga hermano pequeño, este es el que te pegaba, ahora que está ahí, que le he reventado, abusa tú de él. El segundo abusón se lo pegaremos nosotros. Por eso desde aquí, ahora, acompañarme, yo me atrevo, yo me voy a atrever. Hoy quiero pisotear la cabeza de todo satánico en el nombre de Jesús. Quiero reprender todo aquello que venga a molestar en el nombre de Jesús. Cristo muere. Y cuando Cristo muere, quiero terminar, ¿vale? Muere, le envuelven en una sábana blanca. Aquí hay mucho. Solamente un detalle. El cuerpo de Cristo está tendido.
Llega la Pascua, el cuerpo tiene que ser descolgado. La ley lo obliga. Dice la Biblia, serás en tu muerte irás con los malhechores, mas en tu muerte te enterrarán con los ricos. Entre ricos serás enterrado. Cristo ha muerto y no ha aparecido ningún hombre rico. Pero la historia de repente irrumpe. El padre se está encargando del entierro de su hijo. Y dice la Biblia, así como que nada, había un hombre que se llamaba José de Arimatea. Arimatea está a 1200 kilómetros de Jerusalén por la vía corta, desde África. Había un hombre que se llamaba José de Arimatea, un fariseo que se fue a Arimatea a hacer proselitos, porque cuando un fariseo salía del mundo judío era para convencer a otros de su fe y hacerles un proselitismo. Gentiles convertidos al judaísmo. José de Arimatea. José de repente está en Arimatea, África, y dice, chica, me voy a Jerusalén. ¿Por qué? No lo sé, lo siento. 1200 kilómetros hasta Jerusalén. Y llega y dice, y José de Arimatea era un hombre rico. Ya se está encaminando la profecía para cumplirse. Este se llena de valor y dice, y llegándose José de Arimatea de valor, pidió el cuerpo de Cristo para enterrarlo él. Este es el que ha tenido el privilegio de desclavar a Cristo. José de Arimatea pide el cuerpo y junto con Nicodemo se van al Gólgota y desclavan a Cristo para llevarlo al sepulcro. Quédate con este detalle. Para desclavar a Cristo, José de Arimatea ha tenido que sacar los clavos. Ha tenido que cargar el cuerpo, bajarle, envolverle en una sábana blanca y meterle en el sepulcro. Qué fácil es clavar un clavo. Qué difícil es quitarlo. José de Arimatea es quien se encargó del cuerpo de Cristo cuando nadie lo quería. Mientras el cuerpo de Cristo estaba vivo, todos querían tocarle para ser salvos. Cuando el cuerpo de Cristo murió, nadie se preocupó de él. José de Arimatea. Es muy difícil acercarse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando está todo bien. El problema es que necesitamos una juventud que tire de la iglesia cuando la iglesia no esté tan bien. Tienes que cargar con tu iglesia. Yo lo voy a decir, de los viejos es el consejo, de los jóvenes es la fuerza. Los viejos nos enseñan, los jóvenes tiramos. Porque si Cristo se rodeó de 24 ancianos en el cielo, ¿por qué voy a desprestigiarlos yo? Si Él se rodea de ancianos, ¿por qué yo no me voy a rodear de ancianos? Si el mayor se rodea de 24 ancianos, mejor yo, ¿no? Que Dios bendiga a nuestros ancianos. Pero joven, anímate. Él ya ha vencido por ti. Te he predicado de la cruz, ¿sabes por qué? Porque no vas a cambiar porque te hablen fuerte. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han hablado fuerte y no hemos cambiado? Ni te va a cambiar que te animen, ni te va a cambiar que te den un cargo que te guste. De todo te cansas. ¿Sabes lo que te va a cambiar? Si te encuentras con Cristo. Os prometo desde aquí, me gusta predicar, es mi llamado. Nunca lo busqué, me llamó Dios. Pero no me quitéis de orar, hermano. Cuando entro en conflicto, no puedo predicar, pero puedo orar. Y me encuentro con Él, hermanos. ¿Y ya para qué quieres más? Encerrarte en tu habitación y que baje a estar contigo. La gente que no ora no sabe lo que se pierde. Pero los principios bíblicos es ora y lee, ora y lee, ora y lee. No hay que ponerse tacones de falso crecimiento, no hay que copiar el conocimiento de otros. Ora y lee, y que sea Dios quien te vaya tratando, y que sea Dios
Y no hay mayor experiencia en tu vida cristiana que sientas cómo vas de la mano de Dios caminando poquito a poco. Porque cuando estás en la mano de Dios y te caes, Él va contigo. Es que esto no es cosa tuya, esto es cosa de dos. La vida cristiana no es una responsabilidad en tu capacidad. No lo has entendido todavía. No tienes capacidad para agradar a Dios. Por eso te ha dejado el Espíritu Santo, para que Él te ayude a que le agrades a Él. Permitidme este ejemplo. Lo digo igual. Mi mujer es mejor que yo, ¿vale? Que si no luego me pega. Mi mujer es mejor que yo, pero lo pongo de ejemplo. Mi mujer, cuando la cogí, era una buena niña, pero no era, en cosas, en rarezas mías, no era como yo quería. Cada familia tiene un libro, unas rarezas y unas normas. Ella venía de su casa, pues como una niña cristiana, hija de siervo, pero se tenía que adaptar a las rarezas de mi casa. Y poco a poco, al principio no se adaptaba, la tuve que ir enseñando yo a cómo era mi casa y mi familia. Ayudándola, la he convertido en la mujer que yo quería. Yo no dije, soy así, apáñatelas. No, pobrecita, te ayudo a que seas como yo quiero. Escucha, todavía no eres como Dios quiere. Pero Dios no es tan cruel como para decirte, toma 66 libros, apáñate como puedas, y si no, te castigo. No. Todavía no eres como yo quiero. Vamos a hacer una cosa. Te voy a ayudar a que seas como yo. Eso se llama la obra del Espíritu Santo contigo. No eres como yo quiero, pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar a que seas como yo quiero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Amad los unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo te ama Dios? Que aún no eres como yo quiero, pero te ayudo para que seas como yo. Ayuda a que la gente cambie. Como Dios te ayuda a ti a que tú cambies. Entra en el trato de Dios. Oda, disfruta. Intimidad, piérdete con Dios. Ora, ayuna, olvídate. Y ya verás como la rutina religiosa ya no te parece tan aburrida, porque sientes un renuevo por dentro, te ha bendecido Dios. Y ya no te tienen que hacer danzas, ni obras de teatro, ni malabarismos para que vengas. Vienes porque te has enamorado de eso que sientes. Que Dios os bendiga. Fuerte aplauso. Gracias por escuchar.